La palabra al senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la llamada Estela de Luz como antimonumento a la corrupción y el 7 de enero de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Adelante, senador Daniel Gutiérrez. Gracias. Con su venia, señora presidenta. Como es del dominio público, la llamada Estela de Luz fue construida con el objetivo de conmemorar el bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana. Lamentablemente, la desmemoria histórica no permitió una planeación a tiempo y la ineficiencia gubernamental impidió que fuera inaugurada en el año 2010. Sin asomo del mínimo pudor, fue inaugurada hasta el 7 de enero de 2012, o sea, más de un año después de las efemérides que se pretendía celebrar con absoluta desvergüenza. El entonces presidente Felipe Calderón no tuvo reservas para ofrecer a la nación un monumento con el que supuestamente se celebraba el bicentenario y el centenario de los dos más grandes acontecimientos de la historia de México, a más de un año de distancia de las fechas conmemorativas. Pero eso no fue lo peor. Desde la planeación y durante las primeras etapas de su construcción, el arco del bicentenario, después conocido como Estela de Luz, fue seriamente cuestionado por distintos grupos sociales, incluyendo expertos en urbanismo, en arquitectura y en artes visuales. El proyecto resultaba insulso, antiestético y ajeno totalmente a la estética que anida en el alma del pueblo mexicano, cuando se trata de conmemorar los grandes días de su historia. Pronto devino otro problema. Los ejecutores, bajo pretexto de cambios en el proyecto y aumento de costos, presentaron nuevos presupuestos que terminaron encareciendo los cálculos originales de 200 millones de pesos. Sucesivas autorizaciones y ampliaciones presupuestales dispararon el costo a 1.575 millones de pesos. De proyectarse inicialmente un arco monumental, el polvo terminó recibiendo un par de paredes translúcidas y ridículas de un tamaño insuficiente, minimizado por los edificios circundantes, opacado absolutamente por el esplendor de los rascacielos que lo rodean. Esto sí dio una belleza extraordinaria. La Estela de Luz pronto fue bautizada por la gente como monumento a la corrupción. La sabiduría popular nunca se equivoca. Las auditorías y observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública arrojaron, entre otros, los siguientes datos. La adjudicación de los contratos de construcción y de supervisión de la obra no fue motivada ni fundada de acuerdo con la ley federal de la materia. Existieron sobrecostos. La persona contratada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México no presentó los informes de supervisión estipulados en el contrato. Se determinó improcedente la contratación de una empresa para efectuar el análisis, comparativas y dictamen de los presupuestos más viables para la construcción. En la supervisión de la obra fue documentada la falta de maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos. El residente de obra no desempeñó el control necesario. La empresa supervisora no desempeñó el control necesario y incumplió sus tareas. Resultó incorrecto el cálculo y aplicación de penas convencionales en estimaciones a la empresa encargada de la supervisión de la obra. Fue detectada la participación indebida de un particular como coordinador general del proyecto sin que fuera servidor público, y muchas más irregularidades que en su momento fueron documentadas en los pliegos de auditoría y de las que se derivaron no solamente observaciones y solventaciones a medias, sino procedimientos jurídicos, civiles y penales. Varios participantes, servidores públicos y ejecutores privados fueron involucrados en procesos resarcitorios y sancionatorios que terminaron por formalizar la terrible corrupción que hubo en la construcción de la llamada Estela de Luz, un verdadero antimonumento a la corrupción. Quienes amamos a México sabemos bien que el gobierno de Felipe Calderón no tenía ningún interés en celebrar el bicentenario de la independencia y mucho menos el centenario de la Revolución. El gobierno federal conservador se involucró en el proyecto porque vio en él
una magnífica oportunidad para robar a manos llenas. Por otra parte, hoy en día México y los mexicanos estamos enfrascados en una lucha frontal contra la corrupción. Durante más de 30 años el régimen neoliberal sustentó sus redes de poder en una inmoralidad generalizada que partía de las altas esferas de la política, de la administración y de la economía. Como un brote maligno, la corrupción nació del régimen mismo, constituyó su signo y en ella comentó su fortaleza, buscando que de arriba llegara hasta abajo y penetrara como un hongo todas las esferas sociales. Las instituciones públicas se convirtieron en el instrumento de la corrupción legal, bien vista y hasta respetable. Nunca como en el neoliberalismo hubo tanta manipulación de la ley y tanta ausencia de Estado de Derecho. El propósito era debilitar y limitar lo más posible al propio Estado, pues sin un Estado fuerte nadie defendería a los débiles y así la oligarquía voraz podría adueñarse de todas las instituciones y riquezas públicas, haciendo los negocios de su vida a costa de la pobreza generalizada del pueblo. Ante tal estado de cosas, la subcultura de la corrupción acuñó sus propias frases. No quiero que me den, solo pónganme donde haya. El que no tranza no avanza. Político pobre es un pobre político. Por fortuna, el pueblo mexicano jamás perdió sus auténticos valores. La corrupción tiene que desterrarse para siempre. Debemos sacarla de la vida nacional como una raíz destructiva y perniciosa. Para contribuir a este objetivo ético, es conveniente que los mexicanos tengamos un día en el año dedicados a reflexionar sobre ese flagelo que nunca más queremos padecer. Para ello, el día en que fue inaugurada la llamada Estela de Luz, esto es el 7 de enero, sería una buena fecha para que esa reflexión año tras año, hasta que el tiempo termine por destruir todo vestigio de ese monstruo. Por lo tanto, someto a la consideración de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la llamada Estela de Luz como antimonumento a la corrupción y el 7 de enero de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.